Esta mañana quiero hablarte de algo que espero vaya a bendecir tu vida. Y le he titulado este sermón Ciegos desde el nacimiento. Y vamos a irnos inmediatamente a un pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y si al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya sido ciego? Respondió: no es que pecó él o que pecaron sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y sabes, en nuestra vida todavía siguen aconteciendo cosas así. Y no es que en nuestra vida todas las cosas tengan que estar bien. A veces nosotros creemos que vivir la vida tendría que estar todo súper bien y eso sería como vivir. Pero la palabra del Señor dice con respecto a este hombre que nació ciego y le preguntan: ¿por qué este hombre nació ciego? O sea, ¿qué culpa tiene él de haber nacido ciego? O sea, ¿por qué nació así? ¿Pecó él o pecaron sus papás? Bueno, es que dice la palabra del Señor, no todo tiene que estar en orden. O sea, el tema de que él nació así, mal, no es porque él haya hecho algo mal. Lo mismo sucede contigo. Tú puedes tener cosas mal en tu vida que no necesariamente tengan que ser porque pecaste tú, porque pecaron tus padres. Hay cosas en tu vida que son para que Dios manifieste su poder en ti. Como lo fue con este hombre. Todo aquello con lo que nosotros nacimos no siempre tendrá que estar perfecto. No siempre tendrá que estar en excelentes condiciones. Algunas cosas o algunas circunstancias estarán pobres o estarán desequilibradas en nuestra vida, pero no es porque naciste con una mala suerte, como nosotros decimos, es que nací con mala suerte. No naciste con una suerte mala. Esto acontece única y exclusivamente para que el poder de Dios se manifieste en tus debilidades. Para eso acontece. Entonces, si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2, vamos a ver algo muy importante. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Uno de los problemas que tiene la humanidad hoy en día, mis amados, es que queremos correr con demasiado peso el tema de la vida. Y para tener una vida cómoda, también tenemos que despojarnos de demasiado peso que a veces tú y yo cargamos. Y si tú te das cuenta, parte del peso del que estamos hablando no tiene que ver con tu peso natural, hermano. Ya sé que andas bien pasado de peso y los tacos, el pozole, todo ese rollo. Sí es demasiado peso, pero no es del peso del que estamos hablando, ni es de la carrera que queremos correr hoy. Si usted nota, la mayoría del peso que usted carga, en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con tus amistades, tiene que ver con tu parentela, tiene que ver con un montón de cosas que Dios no quiere que tú estés corriendo con esas cargas. Porque aunque usted no lo crea, hay cargas o hay pesos que se llaman amigos. Hay pesos, hay cargas que se llaman familiares. Hay pesos, hay cargas que se llaman patrones. Hay un montón de peso que a veces uno se impone a caminar la vida con ese peso. Dices tú, pues ¿cuánto tiempo tengo que cargar con este patrón? ¿Cuánto tiempo tengo que cargar con este empleo que no me gusta? Trabajo en algo que no me simpatiza. Entonces, la palabra del Señor nos invita a que para correr la carrera de la vida, es importante que usted comience a despojarse de algunos pesos que tienen que ver para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió hasta la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, volviendo al tema de como yo soy una persona que no todo nació acorde o no todo nació afines a lo que yo quisiera, entonces debo de saber escoger para correr la carrera de la vida, qué es de lo que tengo yo que despojarme. Y una de las cosas para que yo pueda correr la carrera, tiene que estar puesta mis ojos en el autor y consumador de la bendición, porque Dios es ese.
Dios es el autor y el consumador de la fe, de mi bendición. ¿Está conmigo? Pero si yo tengo mis ojos puestos en el dinero o en las amistades o en el cotorreo o en el baile, o yo confundo que mi felicidad tiene que ver con emborracharme o con drogarme, entonces tengo un problema para correr esta vida. Mi vida tiene que estar corriéndose puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, sobre todo hoy en día, que las cosas están muy difíciles con el tema de la fe. Ahora, que yo tenga mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, no quiere decir que cuando nos hagan algo no nos vaya a doler, o que no nos duele cuando nos desprecian, o cuando nos ofenden, o cuando nos insultan, o cuando colocamos nuestra atención en un dolor, siempre va a ser un problema. Mi atención no tiene que estar puesta en el dolor. Nuestra paz y nuestra sanidad tiene que estar puesta en Jesús, no en las otras cosas. No se trata tampoco de limitar o de esconder el dolor, sino de resistir y mantener la calma a pesar del dolor que tengo, porque la gracia que el Señor ha manifestado sobre nuestras vidas es posible llevarla, todos los dolores, a causa de la gracia. Si tengo mis ojos puestos en la gracia, no vayas a creer que la vida no tiene dolores. Segunda de Corintios 12 dice: no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí de parte del Señor. Así decía Pablo. Por eso es que el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Pregunta para usted: ¿quién envió la dolencia? Dios envió la dolencia. Por eso es que dice, y por eso el Señor me dio una dolencia. O sea que hay dolencias dadas por Dios. Hay situaciones que se prestan en nuestra vida, dadas por Dios, no dadas por el diablo, sino dadas por Dios. Y eso, dice Pablo, es a causa de que Dios me ha revelado tantas cosas buenas y soy tan bueno en lo que hago, dice, que Dios me ha dado algunas debilidades para que yo no me sienta tan orgulloso. Y creo que a más de 2 de los que estamos aquí nos sucede eso. Cuando siempre nos ha ido bien, cuesta trabajo no volvernos orgullosos. ¿Cómo cuesta trabajo mantenerte sobrio, equilibrado y dándole honra y gloria al Señor cuando te está yendo bien? Porque rápidamente la soberbia se salta sobre nuestras vidas y luego tiene que venir la corrección de Dios. Entonces dice: le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia. Pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, bástate en mi gracia. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, de los insultos, de las persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Así que a mí me ha pasado en varias ocasiones, amados, que cuando realmente me siento débil por alguna causa, Dios sale a mi encuentro para librar mi batalla. Hay batallas que yo no tengo que pelear. Hay batallas que Dios dice: no tienes por qué pelear, porque la batalla es del Señor, porque yo estoy contigo. En tu debilidad yo me puedo hacer fuerte. Pero cuando tú te sientes fuerte, afrontar las cosas de la vida duras por tu propia fuerza te van a desgastar. Y Dios es el que puede multiplicar las fuerzas del que ya no tiene ninguna, porque ese es parte del Dios al cual servimos. Así que miremos que Pablo clamó al Señor 3 veces para que le sanara la enfermedad, pero Dios no lo quiso sanar de esa incomodidad que le había puesto. ¿Pero acaso Dios no podía sanarlo? Claro que Dios podía sanarlo, por supuesto que podía sanarle. El tema es que Dios tenía otro propósito para Pablo, y era que a través del cuerpo de Pablo nosotros pudiéramos notar que las aflicciones temporales de la vida no son tan comparables como con la gloria venidera que viene de parte de Dios. Las aflicciones las vamos a tener, pero la gloria que Dios ofrece después es mayúscula. Así que la vida es así. Tiene flores, pero tiene espinas. Así es la vida. No vayas a creer que todo en la vida tiene que ser pétalos color de rosa, sino que la vida tiene sus pequeñas espinas.
Y no puestas por el diablo, puestas por Dios. Para que usted no se presuma tanto y pueda entonces decir, necesito de la ayuda de Dios. Qué importante es que el hombre pueda reconocer que necesita de la ayuda de Dios. Por eso es que Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es poder ver la manifestación de los hijos de Dios. O sea que si hay un anhelo ardiente por ver la manifestación de los hijos de Dios, quiere decir que no se han manifestado al 100% los hijos de Dios. Entonces, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos. Miren, no todo aquel que dice soy hijo es hijo. Por eso es que la tierra, la gloria de Dios la está buscando que se manifiesten los hijos. Porque no vaya usted a creer que toda la gente, como se dice en la humanidad, en la parte normal, es que todos somos hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, no dijera la palabra que la creación ocupa la manifestación de los hijos. ¿Se entiende? Por eso es que la tierra ocupa la manifestación de los hijos. Y los hijos no solamente ocupan la bendición de Dios, sino que también los hijos ocupamos la disciplina de Dios. Esa es la parte importante. Porque Pablo demuestra que si nosotros tenemos pura bendición de parte de Dios, la soberbia se nos puede subir, el orgullo se nos puede subir. Entonces se ocupa que Dios nos discipline, porque el padre que es papá o que es buen papá, una mamá que es buena mamá, requiere de la disciplina de los hijos. Porque cuando nosotros como hijos somos disciplinados, entonces no le daríamos vergüenza a los padres. Pero cuando los hijos no son disciplinados, lo que se manifiesta es la vergüenza hacia los padres por una conducta impropia de los hijos. Entonces se requiere que yo sea un hombre o una mujer de Dios que acepta la manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Y la gloria de Dios en mi vida no todo es pura bendición, también es corrección. Entonces, cuando Dios ofrece gracia, según 2 Corintios 9:14, la gracia que Dios ofrece es abundante y rebosante, porque la gracia por sí sola así es. No podemos nosotros preguntarnos si la gracia que Dios me está dando es suficiente, porque la gracia de Dios es suficiente. Claro que Dios para con algunas personas tiene mayor favor que para con otras, pero lo que Dios me ha dado, yo tengo que ser agradecido con lo que Dios me ha dado, porque así es necesario. Dice, ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias al superabundante y generoso amor de Dios hacia ustedes. O sea que el amor de Dios no solamente es generoso, sino que también es abundante para con nosotros. Se requiere de la abundancia de Dios, pero que yo reconozca que Dios ha sido abundante. Claro que también tengo que reconocer, como le decía, que Dios ha sido más abundante con unos que con otros. Pero no es a causa de que Dios sea malo o sea bueno. Es a causa de que la gracia de Dios para con unos así es. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre y de escasez y de aparente amor que tenemos, que a la vez lo vemos en la manifestación de la gracia de Dios, Dios dice, bástate en mi gracia. Está asumiendo Dios el control de todo lo que sucede en tu alrededor. Cuando Dios te dice, bástate en mi gracia, Dios está hablando que Dios tiene el control de tu enfermedad, que Dios tiene el control de tu economía, que Dios tiene el control de tu trabajo, que Dios está en control de tu dolor, y todo lo va a usar a favor de tu gloria. Es lo que Dios está diciendo, bástate en la gracia que yo te doy, para que seamos perfeccionados en el amor de Cristo,
para que su poder se manifieste de manera extraordinaria en mi vida, de una manera sobrenatural y abundante en mi vida, yo tengo que dejar que Dios tome el control de lo que a mí me pesa, de lo que a mí me duele, de lo que a mí me trae agonía en mi vida. Necesito dejar esa parte a Dios. Y hay piezas en las que Dios me dice que yo tengo que ponerme a cuentas con Él. Entonces, tenemos que prepararnos para recibir de Dios conforme a las riquezas que Cristo puede darnos a nosotros. No conforme a las riquezas a lo que nosotros lo llamamos riquezas, porque entonces la pregunta viene, ¿no nos parece entonces suficiente la gracia? Claro, si la gracia es suficiente. Claro, si la gracia es abundante. Así que en el versículo 4 del primer pasaje que estuvimos leyendo, dice, después de sanar al ciego, cuando le preguntan quién fue el que pecó, él o sus padres, y él contesta, pues ni él ni sus padres, sino que esto sucede para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Versículo 4 dice, mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, y viendo, entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, pues a él se parece. Pero otros decían, él decía, yo soy. Miren, amados, cuando nosotros podemos obedecer a Dios sin tener que cuestionar a Dios, usted va a adquirir una bendición. Porque no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué Dios mejor no le puso tierra sin saliva? Pues, ¿por qué Dios le tuvo que poner saliva? Ahora, ¿por qué Dios no simplemente le dijo, sé sano de tus ojos y mira, como lo hizo con algunas otras personas? Ahora, ¿por qué Dios no le dijo, ve y lávate a la llave? ¿Por qué lo mandó al estanque del Siloé? Porque siempre que vamos a recibir una bendición de Dios, necesita ser probada su fe. Su fe necesita ser probada. Pero Dios pudo haberle dicho, ve, y el hombre tendría que haber visto. ¿Se entiende? Dios pudo haberle tocado solamente con sus manos y haberle dicho que recuperara la vista, pero no, a Dios le plujo escupir en el suelo, hacer lodo y ponerle lodo en sus ojos. ¿Va conmigo? Pero cuando yo siempre estoy tratando de cuestionar los métodos que Dios usa para sanar mis heridas del corazón, cuando yo tengo que cuestionar los métodos que Dios usa para que mi fe crezca, yo voy a estar en un problema siempre con Dios. Pero si yo dejo y obedezco para hacer las cosas que Dios me pide, entonces la gente va a comenzar a ver un cambio en tu vida. Cada uno de los que estamos aquí, en alguna ocasión, en algún momento de nuestra vida, hemos presumido de ser muy bravos y que no nos dejamos de nadie. ¿Sí o no? ¿Es así? Levante su mano quien ha presumido en alguna ocasión de decir, no, es que yo soy muy enojona, muy enojón, muy bravo, no me dejo de nadie. Faltaste tú, y te estoy viendo. Miren, todos en alguna ocasión hemos presumido de que tenemos un carácter así, pero cuando dejamos a Dios trabajar en nuestra vida, entonces opera eso. Hasta el día de hoy, la gente, cuando tú dejas que la mano de Dios te toque, que el poder de Dios te toque, la gente comienza a decir, pues ¿qué no era esta de esta manera? ¿Qué no era este hombre de esta manera? No sé si les ha tocado a ustedes ver gente que tienen cara de angelitos y de repente te empiezan a contar su pasado y dices, parece imposible que él, con ese carácter que tiene hoy en día, transformado por Dios, cuente que estuvo haciendo ese tipo de barbaridades, si no tiene cara de eso. Pero es lo que pasaba aquí. Cuando Dios manifestó su poder en los ojos del ciego,
la gente comenzó a decir, pues ¿qué no era este el que mendigaba? ¿Qué no era este el que nació ciego? Unos decían, pues sí es. Otros decían, pues sí se parece, porque a veces cuando nosotros nos dejamos de transformar por Dios, la gente a veces hasta comienza a dudar si somos o no somos. O sea, después de un tiempo la gente dice, pues sí es, pero no se parece nada a lo que era antes. Si tú la hubieras conocido esa persona hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, no lo pudieras creer. Pero cuando yo dejo que Dios trabaje en mi vida, yo puedo dar testimonio y decir, sí soy esa persona. Yo era ese, pero ahora he sido transformado por la mano de Dios. Porque es inevitable que el toque de la mano de Dios sobre nuestra vida no se vea a simple vista. Usted no puede evitarlo. Cuando Dios pasa por tu vida, cuando Dios pasa por tu matrimonio, cuando Dios pasa por tu economía, cuando Dios pasa por la enfermedad, por donde Dios pase, es inevitable que el mundo no lo vea. Y dice, este tiene algo. Dios pasó por su casa. Dios pasó por su casa. Por eso es que ahora es sano. Por eso es que ahora tiene economía. Por eso es que ahora tiene salud. Por eso es que ahora no es tan sangrón. Por eso es que ahora no está amargado. Por eso, y empieza la gente a dar testimonio. Sin que tú te des cuenta, está dando testimonio de la gracia y del poder de Dios que pasó por tu casa en algún momento. Porque así es Dios. Cuando Dios te toca con su mano poderosa, la gente comenzará a decir, ¿qué no es este el borrachales? ¿Qué no es este el irresponsable? ¿Qué no es esta la mujer que antes andaba del tingo al tango? ¿De dónde ahora salió como es? Es que Cristo pasó por mi casa. ¿Y cómo le duele a la gente eso? Y entonces uno dirán, sí se parece, pero tú darás testimonio y dirás con voz alta, es que yo soy, no es que me parezca, soy la misma persona, pero Dios me transformó. Dios me transformó, Dios me mostró su gracia, Dios me alcanzó su gracia, su amor, su favor, me alcanzó y ahora soy una persona distinta. Nací de nuevo gracias a la transformación, gracias al paso de Dios por mi vida, porque eso es lo que Dios hace. No viene uno a la iglesia solamente para escuchar un sermón. Uno viene a la iglesia para que el carácter sea moldeado. Uno viene a la iglesia para que la enfermedad sea erradicada. Uno viene a la iglesia por un montón de cosas y que se evidencie que Dios está pasando por nuestra casa. Porque una relación con Dios no se puede esconder. Porque la relación con Dios transforma. La relación con Dios equipa. La relación con Dios te envía. La relación con Dios hace cosas que no lo puede hacer nadie. Y sabes, te voy a decir una cosa. Cuando yo me relaciono con Dios, el Dios al cual yo me relaciono es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y sigue haciendo milagros. Y uno de los milagros que Dios ha hecho actualmente es que usted esté buscando del rostro de Dios. Porque usted pudiera estar haciendo cualquier otra cosa. Pero es un milagro que usted esté en una iglesia tratando de moldear su carácter. Si a nadie le gusta que le moldeen el carácter. Toda la gente se piensa perfecto. Toda la gente se sienta perfecta. Hasta que te ves en el espejo de Dios. Y mucha gente se ve en el espejo de Dios, pero no quiere que Dios moldee su vida. Pero cuando nosotros nos dejamos moldear por nuestra vida, a nosotros nos conviene, porque Dios nos dice, bástate en mi gracia. El Dios al cual tú y yo servimos, mi amado, no ha pasado de moda. Dios sigue siendo el mismo. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Versículo 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron al ciego. Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, pues no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y se habían abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces los fariseos le decían,
ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Este es el tema que tienen la mayoría de los religiosos y la mayoría de los fariseos. Dicen, ese hombre que sanó no proviene de Dios, debe de provenir de Satanás, porque si proviniera de Dios, no hubiera sanado en un día de reposo, porque los judíos acostumbraban regularmente no hacer nada en el día de reposo. Pero ¿cuánto trabajo cuesta escupir y hacer lodo con la saliva y untar en los ojos? ¿Acaso no cuesta más trabajo, por ejemplo, ir a comer o bañarte o asearte o pintarte? Pero a ellos les parecía que no venía de Dios porque sanó en un día de reposo. Esa era la lógica. La lógica del fariseo o del religioso siempre va a ser así. Una lógica muy mundana, con poca manifestación del amor de Dios. Entonces, algunos decían, versículo 16, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día del reposo, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces, había controversia entre los dos, porque unos decían, no proviene de Dios porque sana en día del reposo, pero otros decían, si fuera pecador o si no fuera hombre de Dios, ¿cómo es que puede sanar? Entonces, había dos versiones de lo que pensaba la gente de Jesucristo. Unos decían que sí se podía y otros que no. Entonces volvieron a decirle al ciego, otra vez le trajeron al ciego de nuevo. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, pues yo creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjense que cuando nosotros somos religiosos, a fuerzas queremos hacer que la otra gente sea un pecador, o que la manifestación de la gracia y del favor de Dios se vea empañado por un pasado. No sé cuánto les ha pasado a ustedes. Pero a veces la gloria, la gracia y el favor de Dios está sobre nuestras vidas y nunca falta un religioso que quiera empañarte el favor de Dios. Entonces estos no creían y le hablaron a los padres y le preguntaron a los padres diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Y cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Entonces a la gente se le hacía así. Y hasta hoy día sucede eso. A la gente le da miedo testificar que tiene un Dios que lo puede salvar. Regularmente la gente quiere darle créditos a otras personas, como a las pastillas, como a los médicos, y nos cuesta trabajo. A los papás les costaba trabajo porque habían señalado que aquel que adorara a Jesucristo, al Nazareno, habría sido expulsado de la ciudad y de la sinagoga. Entonces decían, pues yo lo único que sé, decía la mamá y el papá, yo sé que este es mi hijo y que nació ciego. Eso es lo único que yo sé. ¿Quién lo sanó y dónde está? No sé, pregúntele a él, ya está bastante grandecito. Se le echaron la bolita a él. Entonces, versículo 21 dice, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Él ya tiene edad, pregúntele a él y él la verá por sí mismo. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso es que sus padres le dijeron, él ya tiene edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Amados, ¿qué terquedad con el ciego? ¿En qué te afecta a ti que Dios manifieste su gracia y su favor con otra persona que no sea para contigo? Porque Dios tiene gracia y favor con quien Él quiere tener. Pero hay gente que el favor de Dios sobre tu vida les incomoda. ¿No les ha pasado a ustedes? Que te ven que ya compraste un carrito, que te ven que ya traes las uñas que ella no se puede comprar y poner,
que traes el tinte que aquella persona no puede comprar, que Dios ha manifestado su gracia para contigo y ahora has adelgazado. Todo el tiempo andamos en la pelea del adelgazamiento, ¿no? Pero ves a una persona que yo tengo como 10 años queriendo adelgazar y no puedo, y ves a uno que sí adelgazó y que trae cuadritos y está una envidia, ¿no? Pero la gracia de Dios sobre nuestras vidas, cuando se manifiesta, siempre habrá personas que envidian la gracia de Dios sobre tu vida. Porque te ha ido a veces como en feria y sigues sonriente. Porque a veces te ha ido mal en el trabajo y sigues sonriente y no te preocupa el tema de la comida o de la luz. Porque a veces traes un problema grande, pero la paz no te la roban. Entonces la gente le da envidia a la paz que tú tienes. Y comienzan a envidiarte, pero es que es lo que Dios te ha regalado a ti. Y entonces esto tan duro y dale con el ciego. Y duro y dale con el pobre. Yo creo que el ciego va a decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está Jesús para que me haga ciego otra vez? Porque es un bronco. Si hubieras sabido que ver traía tantos problemas, mejor me quedo ciego. Resulta que volverle la vista le estaba trayendo más problemas que bendiciones al ciego este. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Porque ellos no querían que le dieran gloria a Jesús. Ellos querían que le dieran la gloria a Dios, porque ellos adoraban a Moisés, ellos adoraban a Abraham, ellos adoraban a Jehová y tenían problema con que alguien se llevara una gloria que no fuera hacia Dios. ¿Van conmigo? Entonces le dijeron, pues si ya ves, dale la gloria a Dios, a Jesús no. Hasta el día de hoy esto está sucediendo en las casas, en las iglesias, en los hogares. A la gente le cuesta muchísimo trabajo reconocer que Dios tiene enviados. ¿Cómo le cuesta trabajo a la gente? Que le presentan aquí en la tierra, representan aquí en la tierra hombres al poder de Dios y les cuesta trabajo. La mano operativa de Dios aquí en la tierra sigue funcional y esto se manifiesta en hombres enviados por Dios para hacer su obra, pero a la gente le cuesta trabajo reconocer que la mano de Dios, la cual hizo la saliva y el lodo, y la mano tomó ese lodo y lo puso en los ojos, opera todavía en hombres que Dios ha enviado. Le cuesta trabajo. Entonces la gente, cuando usan a un pastor, cuando usa a un profeta, cuando Dios usa a un apóstol, cuando Dios usa a un evangelista, cuando Dios usa a un maestro para que la persona sea transformada, le cuesta trabajo decirle al maestro que le ayudó a salir, gracias por tu trabajo. Sino que luego dice, no, es que gracias a Dios, dice. Y cuesta mucho trabajo reconocer que Dios envió a un hombre o a una mujer a que te alineara en la vida. No es que gracias a Dios has cambiado. Sí, gracias a Dios y a la fulana que te está inclinando a que adores a Dios. No, pero es que gracias a Dios, sí, gracias a Dios, pero gracias al evangelista que Dios envió para que hablara en su nombre. Y era lo que sucedía aquí. Sí, tú eres sano, tú has sido libre, tú ya miras, ya no eres ciego, pero dale la gloria a Dios. A ese hombre no. Al enviado de Dios no le des la gloria, dáselo a Dios directamente. Les cuesta trabajo. Hasta el día de hoy la gente batalla para reconocer a un hombre enviado por Dios. Así que nosotros sabemos, dice, vuelvo a leer, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Es todo lo que yo sé. Le volvieron a decir, pero ¿qué te hizo, hombre? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez la pregunta, como 5 veces la misma pregunta. Entonces él respondió, ya les dije y no quieren oírlo. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren también vosotros hacerse sus discípulos? Allá ya la cosa era como una burla, ¿no? O sea, ya se lo dije un montón de veces, bro. ¿Por qué quieren que se lo diga otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes ser sus discípulos? Increíble la contestación del hombre. Entonces dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese llamado Jesús, no sabemos ni de dónde sea ni de dónde venga. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es precisamente lo maravilloso,
que vosotros no saben ni de dónde viene, ni a dónde va, pero a mí me abrió los ojos. Eso es lo único que yo sé. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién no oye Dios? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces empieza a darles una cátedra al ciego. Nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios a ese oye. Entonces, Él está diciendo, si Él oró y Dios lo oyó y Dios me sanó a mí por medio de ese hombre tiene que venir de Dios. Si fuera pecador, Dios no lo hubiera escuchado. Entonces, desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a una persona que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no pudiera hacer nada. Eso es lo que contestó el ahora vidente, ¿no? Porque antes no veía. Entonces le respondieron, le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Y nos enseñan ahora a nosotros, y lo expulsaron. O sea, mi amado, con esto ya voy a terminar. La gente cuando ve el poderío de Dios en tu vida, de todas maneras te quiere achacar a un pecado. Cuando usted ha sido un pecador por años y de repente Dios sana su corazón y Dios sana tu alma y Dios te hace libre de todos los pecados, que nunca falta un insensato religioso, llámese como se llame, que quiera recordarte tu pasado. Tú naciste en pecado, le dijeron. Por eso es que naciste ciego y hazle como quieras, pero tú eres un pecador. Tú naciste en pecado. Pero el hombre decía, pues yo no sé quién es, ni a dónde viene, ni a dónde va. Yo lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Para dónde se fue? Tampoco sé. Pero yo he recibido de su gracia y yo he recibido de su favor. Y si el hombre ese fuese del diablo, no hubiera sanado yo. Porque Dios escucha a los que le obedecen. Y yo fui sano a causa de él. Es todo lo que yo sé. Entonces dice que se enojaron y lo expulsaron. Esto es lo que hace la gente hasta el día de hoy, mi amado. Cuando ven que la manifestación del poder de Dios ya se manifestó en ti y es inevitable no verlo, te expulsan de su círculo íntimo. Esto es lo que sucede. O sea, ya no perteneces más, ya no te quieren cerca, ya no te aman, ya todo lo que vivieron juntos para ellos ya fue basura. Porque ahora ya eres cristiano, porque ahora crees en Cristo, porque ahora crees en Jesús de Nazaret, porque has dejado atrás los ídolos, porque has dejado atrás la borrachera, porque has dejado atrás las heridas del alma, porque ya no eres un amargado, porque ahora sonríes, porque ahora ya no eres un borrachales, porque ahora ya no eres un fornicario, porque ahora ya no eres un adúltero, porque ahora ya no eres una persona mala. Se olvidan de ti porque ellos te preferían malo que aceptando a Jesús. Esa es la verdad. ¿O no? Mientras usted es la mujer más bailadora de un evento y usted va de una manera más exótica vestida y toda la gente se va a reír y se va a burlar de usted, usted es el alma de la fiesta. Porque usted era de la que se burlaban, no seas ingenua. Pero cuando usted empieza a vestir moderadamente, venir a una congregación, educarse para servirle a Dios, usted deja de ser su mejor amiga. Y todo lo que vivieron atrás, para ellos ya es basura. Pero si antes hasta nos cortábamos las venas y decíamos que íbamos a morir juntos. ¿Y qué hizo cambiar? ¿Por qué ya no podemos morir juntos? Solamente porque ahora visto más recatadamente. Solo porque no quiero alcoholizarme o emborracharme. Solo porque ya no quiero ser el mujeriego sinvergüenza que llegaba a las 3, 4, 5 de la mañana a mi casa. Ya no me quieres en tu círculo de amistades. Tan solo porque Dios me hizo libre del pecado, de la esclavitud del pecado, ya no quieres estar conmigo. Entonces, ¿qué clase de amigos éramos? Pero es lo que hicieron con el ciego. Cuando ya no pudieron convencer al ciego de que el otro era un pecador, hijo del diablo, lo expulsaron. Porque el hombre estaba convencido de que era un profeta. Cuando yo estoy convencido de que Dios es mi Dios, de que Dios me ha salvado y de que Dios me ha librado,
No hay amistad y no hay gente que pueda reconvencerme de que yo vuelva al mundo cuando yo estoy convencido de que Dios me transformó. Cuando yo entiendo que yo era una persona de un carácter putrefacto, lo reconozco y empiezo a ver la evidencia de la obra de Dios en mi vida, ese milagro, yo lo tengo que reconocer. Porque aquellos lo están viendo, ¿por qué no he de verlo yo? Si aquellos se están apartando de mí porque están viendo, es evidente que Dios transformó mi vida. Y yo tengo que reconocerlo. Así que vamos a ponernos de pie, amados. Dios quiere mostrarte su amor. Dios quiere mostrarte su gracia hoy. Hoy mismo Dios quiere hacerte libre de ese pecado, de esa esclavitud. Y usted puede experimentar la mano de Dios en su vida. Usted puede cambiarlo todo. Usted puede dejar que la vida de Dios opere en usted. Lo que tú no has cambiado con tus propias fuerzas, Dios lo puede cambiar, mi hermano. Lo que usted no ha podido ni con pastillas, ni con amistades, ni con consejos, ni con psicólogos, lo que usted no ha podido hacer, mi amado, Dios lo puede hacer. Usted deje que Dios opere en su vida de la manera en la que Él tenga que operar y usted va a empezar a experimentar un cambio dramático en las cosas que envuelven su entorno. Porque no se puede vivir relacionándose con Dios sin que la gente no se dé cuenta que usted está teniendo una relación con Dios. No se puede. Cuando yo me relaciono con Dios es semejante, por ejemplo, a una persona que está, por ejemplo, en una fogata. No sé si les ha pasado a ustedes que usted está en una fogata y llega a otra casa y le dicen, hueles a humo. No te vieron enfrente de la fogata, pero tu olor evidencia, ¿no? Espero que nunca haya dicho usted, hueles a leña de otro hogar. Pero sí, de repente hueles a leña, ¿verdad? Dicen, hueles a humo, estuviste enfrente del fuego. Cuando usted comienza a tener una relación íntima con Dios, es imposible que la gente no note que usted ha estado con Dios. Es imposible. Siempre que yo me relacione con Dios, voy a evidenciar mi manera de hablar, mi manera de ser. Eso le decían a Pedro, este es de los, porque su hablar lo delata. Porque su manera de decir, de hacer, de moverse, delata que tiene principios que otros no tienen. Y Dios quiere transformar tu vida, mi amado. Y Dios puede. Si usted ha llorado, si usted ha pataleado, si usted ha gemido, si usted ha orado, si usted ha ido a hospitales, ha ido a psiquiatras, ha ido a psicólogos y no puede usted cambiar su manera de ser, te tengo una respuesta fácil. La respuesta es Jesucristo para tus problemas. Y Él lo puede hacer. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has entregado hoy, porque realmente ocupamos que el toque de tu mano, Señor, sobre nuestras vidas, para que venga a quitarnos la ceguera espiritual que tenemos, Señor. Porque en medio de tanto alboroto, en medio de tanta ceguera, Señor, donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos buenos, en medio de tanta ofensa hacia el Hijo de Dios, hacia Dios mismo, en medio, Señor, de amenazas de muerte, Señor, como han venido en esta ocasión las Olimpiadas de Francia, Señor. En medio de tanto alboroto se requiere la paz de Jesús en esta vida. Por lo tanto, Señor, oramos esta mañana, esta tarde ya. Levantamos una rogativa a ti para que seas tú el que esté operando en nuestra vida y empieces a transformarlo y darle a los valores cristocéntricos el valor que se requiere, Señor, para no cambiarnos, para estar siempre firmes, Señor, para que ninguna circunstancia nos venga a limitar de adorarte, de alabarte, de darte gloria, como le pasaba a Pablo, Señor, el cual decía 3 veces, he orado y Dios no le plujo quitarme esos dolores, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Queremos esos cimientos, Señor, de poder no movernos ni a izquierda ni a derecha, sino que estar firmes
a pesar de las circunstancias, Señor. Y estamos anhelantes de que tu intervención y tu mano poderosa sobre nuestras vidas quite la ceguera del pecado y la esclavitud del pecado que hay sobre nosotros para caminar, Señor, en santidad contigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos de una manera consciente. Te lo pedimos de una manera verbal, pero pensante, Señor. No pedimos por pedir. Estamos sabiendo lo que estamos pidiendo, Señor, porque se requiere que lo que pidamos no solamente lo pidamos con el corazón o en el espíritu, sino también en el entendimiento, sabiendo, Señor, que tu intervención en nosotros nos va a favorecer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.